¿Por qué se produce el cáncer de colon? ¿De dónde surge? ¿Qué son los pólipos intestinales? ¿En qué consiste la famosa colonoscopia y quiénes deben hacérsela? ¿Cuáles son los primeros síntomas del cáncer de colon? ¿Y cómo puedo detectarlo precozmente antes de que sea incurable? ¿Qué cosas favorecen la formación del cáncer de colon? Y sobre todo, ¿cómo puedo prevenir, frenar y protegerme del cáncer de manera natural? Soy el doctor Luciano Ferrandi y hoy te voy a revelar la información más actualizada y todo lo que debes saber sobre el cáncer de colon. Empezamos. El cáncer de colon es uno de los peores tumores que podemos sufrir. Es el tercero más común a nivel mundial y el segundo más mortal. Esto no es una broma. Si sufres un cáncer de colon, no se cura con una pastilla. El único tratamiento eficaz es la cirugía, en donde casi siempre tendrán que cortar o amputar un trozo de intestino. Y puede que te toque llevar una bolsa pegada por fuera de tu abdomen. Durante el resto de tu vida es un tumor que, aún curándote, puede ser muy invalidante y repercutir mucho en tu calidad de vida. De cada 23 personas que te cruces caminando por la calle, una de ellas desarrollará cáncer de colon a lo largo de su vida, ya que la frecuencia de esta enfermedad es de una persona cada 23 y es casi idéntica en ambos sexos, y lo peor es que cada vez se detectan más casos en gente más joven. La incidencia está aumentando en personas menores de 50 años. De hecho, es tan frecuente y un problema tan grave que el 31 de marzo de cada año es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, y seguro que conoces a alguien cercano a ti que lo sufre o lo ha sufrido. Por eso el video de hoy es muy importante, y me gustaría que por favor prestaras mucha atención a la clase de hoy, porque vamos a ver cómo intentar prevenirlo, de dónde surge el cáncer de colon y cómo podemos detectarlo precozmente antes de que crezca. Esto es el intestino grueso, en el que distinguimos dos tipos de lesiones que seguro habréis escuchado: los divertículos, que cuando se inflaman dan diverticulitis, y los pólipos. Si os fijáis, los divertículos son evaginaciones o proyecciones de la pared hacia afuera, mientras que los pólipos son proyecciones hacia dentro del intestino. Bien, pues el cáncer de colon viene de los pólipos. Así, los pólipos son los que, cuando degeneran, dan el cáncer de colon. Y como dijimos, los pólipos son protusiones de la mucosa, proyecciones de la pared hacia la luz del intestino. Son como bolitas de carne. Aquí los vemos mejor en esta vista desde dentro del intestino. Estos son los pólipos. Los pólipos van apareciendo con la edad y son muy frecuentes. Tan frecuentes que más de 2/3 de la población mayor de 65 años tiene pólipos, o sea, casi todo el mundo terminará teniendo pólipos. ¿Y cuál es el problema? Pues que los pólipos no dan síntomas y pueden permanecer silenciosos por mucho tiempo, a veces incluso años, porque como son masas de carne muy pequeñas y que crecen lentamente, no obstruyen la luz del intestino hasta estadios muy avanzados, cuando muchas veces ya no hay remedio, y por esto, porque no dan síntomas para detectar su presencia de manera precoz. Se recomienda realizar una colonoscopia en todas las personas. A partir de los 45 o 50 años, la colonoscopia es una cámara que se introduce por el intestino, y con ella se puede visualizar, detectar y retirar el pólipo. Algunos de estos pólipos se pueden transformar y generar una masa tumoral o cáncer, y estos pólipos pueden estar por todo el interior del colon, pero principalmente se agrupan y crecen formando masas tumorales al inicio del intestino y al final del intestino. Y atención, ahora, porque esto es muy importante. ¿Cuáles son los primeros síntomas del cáncer de colon? ¿En qué me tengo que fijar para saber si yo tengo o puedo tener cáncer de colon? Los síntomas de presentación del cáncer de colon van a depender de dónde está localizado el tumor. Fíjate, qué curioso: el cáncer de colon que crece a la derecha de nuestro intestino se le suele llamar tumor vegetante porque puede ser muy silencioso como un vegetal, ya que por mucho que crezca no obstruye la luz del intestino. Y es que esta parte del intestino es muy ancha, y además aquí las heces todavía son líquidas.
Es decir, el intestino aún no absorbió toda el agua que le llegó del intestino delgado, con lo que las heces aquí llevan agua y se pueden deformar y adaptar, aunque haya poco espacio. La caca puede pasar con facilidad. El paso de las heces no se obstruye y por eso no da síntomas, a menos que sea muy avanzado o se haya diseminado a otros órganos, es decir, que haya hecho metástasis. Y entonces, si no da síntomas, ¿cómo puedo detectarlo antes de que crezca? Buena pregunta. Aquí os cuento un truco para detectarlo precozmente en esta zona, en el lado derecho del intestino. El tumor suele crecer de manera desorganizada y habitualmente se ulcera, y estas pequeñas úlceras hacen que a menudo el tumor sangre. El problema es que este sangrado no se ve a simple vista, con lo que no veremos nada extraño. En las heces vemos que las heces aquí pueden ser de forma y color normales, a veces con algún puntito o línea roja, pero que casi no se percibe. O simplemente veremos que la caca está más oscura, y esto es por presencia de sangre interna no visible. No veremos nada rojo, pero... Y entonces, ¿cómo se detecta? Una de las formas de detectarlo precozmente es analizando nuestras heces buscando sangre oculta en la materia fecal. Este es un tipo de prueba que puede solicitarte tu médico, en la que tú recoges una muestra de tu materia fecal en un recipiente. Después esto se envía al laboratorio y allí se analiza buscando sangre oculta. Además de esto de la muestra de heces, la colonoscopia también es un método que va a permitir detectarlo de manera precoz, y atención a este signo que nos debe hacer saltar las alarmas. Como este sangrado es muy sutil y muy leve, y a veces no lo vemos nosotros sin darnos cuenta, vamos perdiendo sangre con las heces. Y el sangrado crónico o constante puede llevarnos a anemia por falta de hierro. De hecho, la anemia crónica, es decir, el paciente que siempre está con anemia, es el síntoma inicial más frecuente del cáncer de colon derecho en el hospital. Siempre se dice que toda persona con 45 o 50 años más pálida de lo habitual y con anemia constante por falta de hierro, hay que sospechar que tiene un tumor de intestino hasta que no se demuestre lo contrario. Y a veces otro síntoma que puede aparecer y que nos debe hacer sospechar es la palpación de una masa abdominal en esta zona derecha. Tocaremos una masa o bulto en la exploración abdominal del lado derecho. Y ahora veamos cómo se manifiesta el otro cáncer, en el caso del cáncer de colon que crece a la izquierda y parte final de nuestro intestino. A este se le suele llamar tumor estenosante. Y es que, como veis en el dibujo aquí, se produce una estenosis, obstrucción u oclusión intestinal de manera más temprana, porque aquí el intestino es más estrecho, con lo que es más fácil de taponar. Y además aquí las heces ya son más duras y sólidas, no hay tanta agua como en la zona derecha, y por eso aquí la caca no se puede deformar. Y si el espacio es estrecho, las heces no podrán pasar, con lo que aquí sí tendremos diferentes síntomas que debemos saber reconocer. Los síntomas iniciales o de presentación más frecuentes en el cáncer de colon izquierdo son un cambio en el ritmo deposicional. Vamos a suponer que tú, de manera habitual, vas al baño todos los días o una vez cada 2 días, pero en las últimas semanas notas que tienes más estreñimiento, no vas al baño con la frecuencia que tú solías ir, y por ejemplo, llevas una o incluso 2 semanas que no consigues evacuar con normalidad. Si últimamente te cuesta ir al baño, esto nos debe hacer sospechar. También puede pasar que al tener una masa en esta zona en el lado izquierdo y parte final del intestino, tu cuerpo se crea que tiene heces para expulsar. Y puede que tengas ganas de ir al baño, pero después vas al baño, intentas defecar y no sale nada. Y la sensación de querer hacer caca no desaparece. Este síntoma se conoce como tenesmo rectal. Es un síntoma descrito como la sensación de querer defecar, pero al intentar la defecación no poder, o también la sensación de evacuación incompleta. Como que nunca terminas de expulsar lo suficiente y necesitas ir constantemente al baño, pero no puedes evacuar. Si esto te pasa, has de consultar urgente con tu médico. Y en otros casos, el paciente observa que la forma de la materia fecal cambia al pasar por aquí.
La materia fecal se hace más delgada y aparecen heces acintadas o alargadas en forma de salchicha. O también pueden aparecer episodios de estreñimiento intercalados con periodos de diarrea, con lo que, en este caso, al observar nuestras heces aquí, si observamos heces con distinta forma, heces acintadas o finas o heces sólidas, en forma de bolitas alternándose otros días, con deposiciones totalmente líquidas. Y si eres una persona que sufre de diarrea crónica y constantemente haces deposiciones líquidas, has de hablar con tu médico en estos casos. También se suele realizar una colonoscopia para ver si hay algún tumor de intestino, y en el tumor del lado izquierdo la sangre es visible. Sí, este tumor también puede sangrar. La gran diferencia es que, en este lado, el sangrado generalmente no es oculto, sino que el tumor en esta zona sangra de manera visible. Se verá sangre con un color rojo vivo y llamativo al limpiarnos. Observaremos sangre roja en el papel, e incluso bastante sangre roja en las propias heces, es lo que se conoce como rectorragia. Y otra diferencia importante aquí, la anemia es infrecuente, ya que cuando sale sangre nos damos cuenta y acudimos enseguida al médico en el lado derecho. Nosotros perdíamos sangre durante días sin darnos cuenta y entrábamos en anemia crónica sin saber por qué, síntomas tardíos y otros síntomas que quizás indiquen cáncer de colon más avanzado y que el cáncer está más grande, son dolor abdominal, concretamente por la obstrucción que provoca el tumor, y la dificultad para que pasen las heces. Puede que sintamos dolores de tripa tipo cólico con un dolor intermitente que aparece y desaparece repentinamente de forma súbita, como si fuesen espasmos, y con frecuencia es un dolor intenso. Y puede que sientas que cada vez tienes que hacer más esfuerzo para poder defecar. También sentiremos exceso de gases y que tenemos más flatulencias de lo habitual, así como hinchazón abdominal con la tripa inflada o globulosa y la sensación de no estar haciendo bien la digestión. Puede que también registremos pérdida de peso inexplicable. Nosotros comemos, pero sin embargo adelgazamos. Esto nos debe hacer sospechar. A veces también cursa con pérdida de apetito. Llevamos días sin hambre y no sabemos por qué. O también puede cursar con fatiga y cansancio crónico. Estamos cansados y sin energía desde que nos levantamos por la mañana. Y si el cáncer ha crecido mucho y se ha diseminado a otros órganos internos, podremos tener también síntomas en otras partes del cuerpo. Las metástasis del cáncer de colon se producen por diseminación hematógena. Es decir, el cáncer de colon se esparce o disemina a través de la sangre, por nuestros vasos sanguíneos. A través de la vía portal del colon se dirige al hígado. Así, el hígado es el primer órgano en afectarse cuando el cáncer de colon metastatiza. Y si esto pasa, nosotros sentiremos dolor en el hígado, en la zona derecha debajo de las costillas, por la presencia de metástasis. Y aquí pregunta, ¿el cáncer de colon siempre metastatiza al hígado? No, aquí hay una pequeña excepción que debemos conocer porque nos puede dar una pista del lugar del tumor. Si tenemos el tumor localizado en el tercio inferior del recto, o sea, en la parte final del intestino, este drena al sistema cava, con lo que en vez de ir al hígado se dirige al pulmón y a los huesos. Y si esto nos pasa, nosotros podremos sentir molestia en los pulmones, episodios de tos o falta de aire por la presencia de metástasis en los pulmones, o dolor de huesos cuando se disemina al tejido óseo, y en este caso sin metástasis hepáticas. Y una última pregunta, de estas dos localizaciones que hemos explicado, derecha o izquierda, ¿cuál es la localización más frecuente? La localización más frecuente del cáncer de colon es a la izquierda, en su parte terminal recto. Y sigma es en este lado, en donde es más probable que lo padezcas. Y ahora atención, porque viene la parte más importante de este video y lo que nos puede evitar problemas el día de mañana e incluso salvar la vida si lo hacemos bien, y es ¿qué podemos hacer nosotros para que ese pólipo inicial no termine dando un cáncer de colon? Dicho de otra forma, ¿cómo puedo yo prevenir el cáncer de manera natural? ¿Cómo prevenir el cáncer de colon de manera natural? Para responder a esto, hablemos un poco más de los pólipos. Los pólipos son
como pequeñas bolitas que crecen en la pared de nuestro intestino, y como son pequeños no bloquean el tránsito de las heces, y no dan síntomas y en general son benignos. No nos hacen daño, con lo que podemos tener pólipos y no saberlo. El problema es que un pequeño porcentaje de estos pólipos, aunque sean benignos, pueden con el tiempo degenerar y transformarse en cáncer. Y aquí está la clave de este video. Por favor, atención a lo que voy a explicar. ¿Por qué un pólipo se transforma en maligno? ¿De qué depende? Pues depende de nuestros genes, pero sobre todo de los factores dietéticos. Dicho de otra forma, la gran mayoría de los tumores de colon se produce por nuestros malos hábitos nutricionales. Efectivamente, este cáncer puede ser hereditario, y si tu padre o tu madre lo tuvieron, tú tienes algo más de probabilidad de tenerlo. Pero hoy sabemos que esto ocurre solo entre un 5 y un 10% de los casos. Es decir, en un porcentaje muy pequeño se debe a causas genéticas. La gran responsabilidad la tienen los factores dietéticos y no solo eso, atención. Antes se creía que nuestros genes no podían ser modificados hoy. Sin embargo, sabemos que nuestra forma de alimentarnos, desde los alimentos que comemos hasta la forma de cocinarlos, junto con otros hábitos saludables, pueden hacer que si tenemos algún gen maligno, quede bloqueado y no se manifieste. Fijaros si es importante nuestra alimentación. Comer bien puede hacer que cambie la forma en que nuestros genes se expresan. A veces la comida es el mejor medicamento. Por otro lado, comiendo mal o teniendo malos hábitos, hacemos que todos esos genes tumorales se aceleren, y en palabras sencillas, eso hace que el crecimiento del pólipo se multiplique y que éste se transforme en un tumor con el paso del tiempo. Así que atención, por favor, a esto, que vamos a explicar ahora qué cosas aceleran la transformación del pólipo a cáncer. Los factores de riesgo para el cáncer de colon, o factores que favorecen la transformación maligna del pólipo, son alimentos ultraprocesados, que, como dice la palabra, son alimentos que se han sometido a diferentes procesamientos o tratamientos para aumentar su sabor, su color o su conservación, e incluyen refrescos carbonatados, las papas de bolsa y los snacks o aperitivos en general, las chucherías o dulces, las galletas, los pastelitos y toda la confitería, platos preparados como las sopas instantáneas, los envasados o incluso la pizza congelada, que viene ya hecha, los nuggets, palitos de pollo y pescado, etcétera. Ya hace un tiempo que se declaró oficialmente a las comidas ultraprocesadas como alimentos cancerígenos. 2. La carne, tanto la carne roja como la carne procesada, y sí, la carne. Y seguro que aquí muchos se asombran y me lo discuten, pero no se trata de debatir sino de evidencia científica. Según la OMS, la carne roja, es decir, toda aquella carne muscular de los mamíferos, incluyendo carne de res, ternera, cerdo, cordero, caballo y cabra, es declarada como probablemente cancerígena, y la carne procesada, es decir, carne tratada o procesada para aumentar su sabor y conservación, como las salchichas, hamburguesas y otros productos cárnicos reconstituidos, el bacon y todos los embutidos, el jamón, el fuet, el chorizo, el salami, etc., son declaradas como cancerígenas. Comer carne aumenta el riesgo de sufrir cáncer de colon. En concreto, se calcula que cada 50 gramos de carne procesada que te comas aumenta tu riesgo de sufrir cáncer colorectal en un 18%. Y no solo eso, también se ha visto asociación entre una dieta cárnica y sufrir cáncer de páncreas, cáncer de estómago y cáncer de próstata, entre otras muchas enfermedades, y el riesgo aumenta con la cantidad de carne consumida. Por eso aconsejan no tomar carne más de 1 o 2 días a la semana. La carne es tan peligrosa y tan dañina que, por ejemplo, cuando te operan de cáncer de colon, lo primero que siempre te indica el cirujano es no comer carne. La OMS incluye la carne procesada en el grupo de sustancias más peligrosas para la salud, junto con el humo del tabaco, el plutonio, el amianto o el aire altamente contaminado. Y esto no es una suposición. Hay cada vez más certeza de que la carne provoca cáncer. Te lo pido, por favor. Mucho cuidado con el consumo de carne.
Si lo analizas bien, no hay ninguna razón para comer carne, y lo único la vitamina B12 se puede tomar con suplementos si consumes carne en exceso. Casi con toda seguridad, tendrás un cáncer de colon en este grupo. También se incluyen como factor de riesgo elevado la grasa animal, como la mantequilla y las proteínas de la carne. Cuidado también con los batidos de proteína que provienen de suero de leche o de origen animal. Mejor consumir batidos de proteína vegetal. También se relaciona con la malignización del pólipo, el alto consumo de calorías. Comer mucho hace trabajar a tus células más de lo debido. Comer mucho nos envejece y además produce moléculas oxidantes e inflama tu cuerpo. La gente delgada y que consume una cantidad adecuada de calorías vive más años, y también relacionado con el alto consumo de calorías la obesidad, porque la gente obesa presenta resistencia a la insulina, y esto aumenta los niveles del factor de crecimiento insulínico tipo 1, que estimula la proliferación de la mucosa intestinal. También se ha demostrado que favorece la malignización del pólipo tener el colesterol alto en sangre, la hipercolesterolemia, el azúcar y el sodio en exceso, y el estreñimiento, al igual que tener una mala o inadecuada flora o microbiota intestinal, también favorecen el crecimiento de los tumores, así como el sedentarismo y hábitos como ingerir alcohol y fumar. Y ahora vamos a ver todo lo contrario. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar la malignización del pólipo y con esto prevenir el cáncer? ¿Qué cosas reducen el riesgo y frenan la transformación del pólipo? Los alimentos y hábitos para prevenir el cáncer de colon son llevar una dieta rica en antioxidantes y sustancias antiinflamatorias como los polifenoles. Y con esto me refiero a consumir frutas y verduras. Intentar comer de varios colores todos los días. Incluso hay condimentos muy potentes como la cúrcuma que tienen un excelente efecto antiinflamatorio y antioxidante. Recordad que para asimilar bien la curcumina se debe tomar junto con pimienta negra. También nos protege de sufrir un cáncer de colon. Consumir omega 3 y otras grasas saludables presentes, por ejemplo, en el pescado, sobre todo salmón, atún, sardina, anchoas, o en plantas como la chía, la linaza, el sésamo, el aguacate o el huevo. Otros alimentos muy saludables para nuestro intestino son los frutos secos y, según las últimas investigaciones, si tienes divertículos en el intestino o tuviste diverticulitis en el pasado, también puedes consumir semillas y frutos secos. Tratar el estreñimiento también reduce el riesgo de cáncer. Y para esto es aconsejable consumir suficiente agua de manera estándar, unos 30 mililitros por kilo de peso, es decir, unos 2 litros diarios en una persona de 70 kilos de peso. Y para mejorar la flora intestinal y hacer que nuestro intestino esté más saludable por dentro, debemos consumir suficiente fibra. Esto fortalece y mejora a las bacterias que viven dentro de tu intestino. También se ha demostrado que algunos suplementos nos protegen y disminuyen el riesgo del cáncer de colon. Suplementos de ácido fólico y suplementos de calcio. También están los estrógenos y los que dijimos antes, antioxidantes, además de tocoferoles y betacarotenos y otros hábitos saludables que casi nunca se mencionan, como, por ejemplo, dormir bien y hacer actividad física de manera regular. Hábitos estos antioxidantes y antiinflamatorios. Y ya, para terminar, hablemos de la colonoscopia. ¿Qué es la colonoscopia y quién debe hacérsela? Este procedimiento consiste en introducir en el intestino, a través de la región anal, un tubo largo que en la punta tiene una cámara. Con este instrumento se recorre todo el intestino, buscando pólipos, tumores o alguna lesión. En el caso de que se encuentre un pólipo, se retira ese pólipo y se envía al laboratorio para que lo analicen y determinen si es un pólipo benigno o un pólipo maligno. Es un procedimiento que se realiza bajo sedación o anestesia leve, con lo que es un procedimiento indoloro. No duele. Es una prueba muy segura y sin casi riesgos. La colonoscopia se indica a partir de los 50 años en todas las personas y se realiza un poco antes, a los 40 o 45 años, si algún miembro de tu familia ha tenido cáncer de colon, o si tú padeces alguna enfermedad inflamatoria intestinal como la colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, o si tienes antecedentes personales de cáncer de mama, ovario o útero, o porque la prueba de heces salió positiva,
o por alguna otra indicación de tu médico y he de hacerme más colonoscopias a lo largo de mi vida. Si la colonoscopia se repite cada 10 años, en el caso de no encontrarse nada en el intestino, o puede que antes dependiendo de las indicaciones de tu médico. Y fin, hasta aquí la clase de hoy. Si me haces el grandísimo favor de dejar un like y suscribirte, me ayudarás a seguir haciendo nuevos vídeos. Y comparte, por favor, esta información a quien creas que puede servirle. Espero de corazón que te haya resultado útil y nos vemos en un próximo video. Chao.